Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie de estudios, de prédicas, y lo hemos titulado Jesucristo, enseñanzas de la última noche. Yo estaba batallando con el título, poner a la serie, estaba pensando colocarle también la noche que Jesús abrió su corazón. Estaba pensando sí hacerlo, pero bueno, me decidí por el presente título de esta serie, que va a cubrir los capítulos 13 al 17 del Evangelio de San Juan. Ahí vamos a ir a ver nosotros. Y le quiero ir diciendo a forma de entrar en el tema, y no solamente es un decir, sino es la verdad. Luego que yo estoy estudiando esta sección de la palabra de Dios con bastante dedicación, le menciono de que es una sección honestamente extraordinaria, es una sección de la palabra de Dios fascinante. ¿Por qué? Bueno, una razón, como le dije hace un momento, porque para empezar, es un largo sermón que Cristo le dio a sus discípulos esa noche, cuando estaba previo a la crucifixión, donde Él les dio unas enseñanzas finales. Es como decir, cuando uno escucha lo que va a decir una persona que está ya en los últimos momentos de su vida terrenal. Usted sabe que yo he tenido hace poco la experiencia de ver a mi hermana menor partir a la presencia de Dios, y yo estuve con ella en esos momentos. Bueno, justo días antes también estuve con ella, el día domingo salí de acá después de predicar, me fui a verla a su casa, estuve con ella todo el día, ahí pudimos hablar un poco. Pero bueno, el día que ella ya falleció, ella solo estaba agonizando nada más y no pudimos entablar un diálogo, pero ella me escuchaba, ella respondía moviendo los ojos y todo. Pero cuando una persona está así, uno quiere oír qué es lo que tiene que decir, ¿verdad? Porque uno piensa y dice, va a decir algo muy importante, y es la verdad. Mi hermana me dijo cosas importantes. Yo recuerdo que hace años estábamos acá en la iglesia y me llamaron diciéndome que una señorita de nuestra iglesia estaba ya en los últimos momentos de su vida y estaba enferma, tenía una enfermedad incurable, y con mi esposa fuimos a verla a su casa. Bueno, y cuando llegamos a su casa, su madre, sus hermanas me hablaron, me dijeron, pastor, ella está así, 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 ¿no? Bueno, yo ya sabía todo, porque ya habíamos estado en su casa anteriormente, y me dijeron, pastor, dele usted palabras de consuelo, de aliento a mi hermana. Hermano, le puedo decir que el tiempo que pasé con ella conversando en privado, el que salió alentado fui yo más bien. Ella me dio palabras de aliento, ella me dio palabras de fortaleza, ella me dijo, quiero orar por usted, pastor, me dijo. Imagínese, ¿no? Y más bien yo iba para orar por ella, pero ella me dijo, no, yo quiero orar por usted, me dijo, ¿no? Y oramos, conversamos y hablábamos muchas cosas bonitas ahí, y ella me dijo, pastor, toda esta conversación entre usted, yo y el Señor, y así es, ¿verdad? Y hermano mío, es digno de escuchar a una persona cuando está en los últimos momentos de su vida terrenal. Y eso es lo que tenemos aquí nosotros en estos capítulos 13 al 17 de San Juan. Ahora, también es interesante, también es muy, muy interesante de que estos capítulos no todos se desarrollan en el mismo lugar, sino que si usted observa, por favor, el capítulo 13 y el 14 se desarrollan en un lugar llamado el aposento alto. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque esa noche, según lo que se narra en el capítulo 13 sobre todo, recuerda, es la noche previa a la crucifixión de Cristo. O sea, es justo la noche antes de que a él lo tomen preso para luego crucificarlo. Y ahí en el capítulo 13 el Señor va a desarrollar lo que nosotros conocemos comúnmente como la cena del Señor. El Señor va a establecer su cena, la cena del Señor.
Y bueno, y él va a tomar también, cumpliendo con los ritos judíos, la cena pascual, donde los judíos recordaban la noche que fueron liberados de Egipto, cuando el Señor los sacó con gran poder y, como dice en la Biblia, con brazo extendido, dice la Biblia. Entonces Cristo en el capítulo 13 y capítulo 14 va a tomar esa cena y luego el Señor les comienza a dar enseñanzas a los apóstoles. Pero observe usted, por favor, de que al final del capítulo 14, al final del capítulo número 14, usted va a encontrar un cambio de escenario, porque al final del capítulo número 14 dice, si usted mira las últimas palabras del versículo 31, el 14:31, usted mire las últimas palabras, el Señor le dice a los discípulos, levantaos, vamos de aquí. Entonces el Señor está diciéndole a sus discípulos, ya, salgamos de este lugar donde habían tenido la cena del Señor del aposento alto. Y ellos salen del aposento alto, o mejor dicho, bajan, y valga la redundancia, bajan del aposento alto, que no sabemos si sería un segundo piso o un tercer piso, pero era un piso superior, que donde se habían reunido a tener la cena del Señor. Y parece que es el mismo lugar que algunos días después los discípulos van a estar escondidos por miedo a que los tomen presos a ellos porque a Cristo lo habían crucificado. Y parece que es el mismo lugar que semanas después va a venir el Espíritu Santo. Eso se narra en Hechos capítulo número 2. Pero bueno, entonces ellos salen del aposento alto y los capítulos 15, 16 y 17 ya no se desarrollan en el aposento alto, sino que es más posible que se hayan desarrollado, repito, los capítulos 15, 16 y 17 en las calles de Jerusalén. Más o menos cuando Cristo sale del aposento alto con los discípulos, sería quizás las 11 de la noche más o menos, y ellos están caminando por las calles. Era una ciudad no muy inmensa, no una ciudad como Lima metropolitana, por si acaso, donde a esas horas caminar es peligroso, aún así sean varias personas. Ellos están saliendo del aposento alto y están caminando por las calles y salen de la ciudad porque el Señor se va a dirigir al huerto del Getsemaní en el capítulo 18. En el capítulo 18 de este mismo libro, ellos llegan al huerto del Getsemaní, que se encontraba en las faldas del monte de los olivos. Bueno, como su mismo nombre lo dice, era un monte donde había muchos árboles de olivos, había muchos olivos, producía mucho aceite de oliva, muchas aceitunas también habían allí. Entonces, el Señor, cuando sale con los discípulos, en el camino les comienza a dar las enseñanzas del capítulo 15, 16. Ahora, para mí es importante tener esto presente. Usted dirá, ¿por qué? Porque fíjese usted que en el capítulo 15 tenemos la famosa historia de la vid verdadera. El Señor les comienza a decir, yo soy la vid verdadera. Entonces, cuando les dice, yo soy la vid verdadera, Él no se encontraba en el aposento alto. Él estaba quizás ya fuera de la ciudad y estaban pasando por algunos sembríos donde había viñedos. Y Él le dice a los discípulos, ok, ustedes ven estos viñedos que están acá, están produciendo uvas y todo. Ok, estas son unas plantas naturales, pero yo soy la vid verdadera. Y hermano, es impresionante, en verdad. Ahora, y si uno sigue analizando todo, uno le encuentra mucho sentido a lo que estamos diciendo. Ahora, para mí también es, le puedo decir, asombroso cuando uno entiende de que el capítulo 17 no se llevó a cabo como a veces se piensa en el huerto del Getsemaní. El capítulo 17 se desarrolló muy posiblemente, estaban ellos caminando ya fuera de la ciudad y el Señor se pone a orar por los discípulos. Ok, observe ese detalle. Estaban caminando. Ok, a veces hemos pensado que el capítulo 17, que es la famosa oración sacerdotal, el Señor estaba arrodillado en un lugar orando, ¿no? Pero observe y entienda bien el pasaje, ¿eh? Estaban caminando. Ahora ya quizás muy posiblemente en algún momento del camino se detuvieron y no sabemos si estaban parados o se sentaron o se arrodillaron, pero oraron.
El Señor se puso a orar por ellos. Ahora, ¿por qué le menciono eso? Y permítame decirlo porque, aunque no es mi tema, pero esto lo hemos tratado cuando el año pasado estuvimos estudiando el libro de Jonás. Y decíamos de que no hay un lugar específico ni una forma específica para orar, hermanos. Y cuando estudiamos el libro de Jonás decíamos, hermanos, uno puede orar en todo lugar. Y Jonás, ¿dónde oró? En el vientre de un gran pez. El mejor lugar para orar, ¿no? Imagínense ese lugar, cómo era el vientre del gran pez, ¿ah? Todo lo que ese pez había comido durante el día estaba ahí estaba metido Jonás, no sé si sentado, echado, pero estaba ahí orando. Entonces uno puede orar en todo lugar, hermanos. Usted puede orar caminando, usted puede orar sentado, usted puede orar de rodillas, usted puede orar si está corriendo. No le aconsejo que se ponga a orar si está manejando su auto, ¿ya? No cosa que manejando su auto se pone a orar, cierra los ojos y, bueno, pues, ¿no? Ya nos vemos arriba, ¿no? Por favor, ya tenga cuidado. Pero uno puede orar en todo lugar y en todo momento. Bueno, solamente algunas indicaciones para ubicarnos. Y ahora sí vamos a entrar al tema, pero los que están manejando el sonido, un servicio, no sé si me oyen los que están manejando el sonido, ahí están o no están. No los veo yo, ¿están o no están? ¿Sí están? ¿Me oyen o no me oyen los que están manejando el sonido? Quiero verlos, ¿sabes? Si están o no están, por favor, quiero verlos, no los veo yo. Ok, un favor, parece aquí algo está, no sé, el sonido está sonando con esta batería y está aquí rebotando el sonido. Algo sucede, por favor, si lo corrigen. Y yo sí tengo oído que puedo oír todo, todavía, disculpe, Pastor Martín, ¿no? Y yo sí choca y a mí me molesta. Ok, ahora sí, gracias. Ahora tú eres el culpable. Ya está, ya, gracias. Vean eso, ¿ya? Sí, yo sí oigo, Pastor Martín, disculpe, no, Pastor Martín, amén, ¿no? ¿Ustedes lo oían o no lo oían, hermanos? ¿No lo oían? No lo oían, ¿no? Yo sí que estoy acá, oía el sonido, estaba golpeando aquí, no sé qué asunto, y mi oído estaba ahí. Y yo estaba pensando más en el ruido que lo que estoy hablando, ¿no? Pero gracias por quitarlo. A la salida te espero. ¿Ya? Bien, entonces ahora tienen su boletín, tengan su lápiz, su lapicero en mano, por favor. Si no tienen lápiz, vendemos afuera 10 soles el lápiz, ¿ya? Lapiceros a 20 soles, ¿ya? Entonces, si tienen su lápiz, su boletín, ténganlo todo a mano porque vamos a comenzar. El tema de esta mañana lleva por título El remedio para los pecados. Y usted puede observar de que nuestro sermón de esta mañana está dividido en 3 partes donde vamos a estar trabajando en esta mañana, ¿correcto? Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente, ¿ok? Decimos, número 1, porque es Dios ama. Usted ahí tiene que colocar la palabra ama. Porque es Dios ama. Ahora, Jesucristo siendo Dios, amó y ama hoy en día, en tiempo presente. Él sigue amando. Ahora, ¿cuánto tiempo Jesucristo ama? Mire lo que dice aquí, por favor, en el versículo número 1. Versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y observe las últimas palabras, por favor, de este versículo 1, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Hasta cuándo los amó? Dice, los amó hasta el fin, hasta el final. Ahora, todo este capítulo, y usted sígame en la secuencia que está ahí en sus notas, por favor, número 1, dice, todo este capítulo destila amor, todo este capítulo destila amor. Ok, ahora, hermanos míos, el Señor tiene el deseo de seguir siempre amando a sus amigos. Ahora, observe por favor, estoy usando la palabra amigos, porque esa es una palabra que el Señor va a usar aquí en esta porción en el aposento alto. Él va a hablarles a ellos como sus amigos. Ahora, todo este capítulo habla del amor, porque el Señor luego va a lavarle los pies a sus discípulos, con lo cual le va a demostrar amor. Luego, observe por favor, mire usted en su Biblia en el capítulo 13, a partir del versículo 31,
Él les va a dar un nuevo mandamiento, el mandamiento de amarse unos a otros. Y él va a poner el ejemplo diciendo, ustedes tienen que amarse unos a otros como yo os he amado. Hermanos míos, ese es el modelo a seguir en cuanto al amor. Ahora, en este capítulo 13, que desde el comienzo hemos dicho que es un capítulo que destila amor, que prueba amor, que uno ve el amor de Jesucristo en su corazón, pero también en este capítulo 13 hay dos anuncios importantes que van a demostrar todo lo contrario. Ahora, a pesar de que el Señor es un Dios lleno de amor, Él nunca va a llenar su corazón de odio, de resentimiento, de cólera, por decirlo así. Él es un Dios de amor. ¿Y qué anuncio va a hacer Él? Mire usted de que Él va a anunciar la traición de Judas y también va a anunciar luego la traición de Pedro. Ahora, son dos eventos, como dice ahí bajo el punto 1 hemos colocado un pensamiento, dice, ninguna sombra opaca el amor de Jesús por los suyos. O sea, ninguna sombra. Ahora, ¿cuáles son las dos sombras que se proyectan ahí en esa noche? La traición de Judas. Y también se proyecta la sombra de la traición, la negación de Pedro. Ahora, nada de lo que nosotros podamos hacer jamás va a opacar el amor del Señor por nosotros. Ahora, ¿por qué lo decimos esto? Porque aún a pesar de que el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, dígame usted, ¿el Señor lo seguía amando a Judas o no? ¿Qué dice usted? Sí, ¿verdad? Sí lo amaba. Ahora, ¿cómo sabemos? En el desarrollo de la historia, si usted gusta, léalo, hay una partecita donde dice, y eso es lo que vamos a ver más adelante, el Señor a Judas le da un trozo de pan. Ok, y ahora el Señor se acerca y en su boca a Judas, el Señor moja el trozo de pan en un poco de vino y le da en la boca a Judas. Ahora, uno diría, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo para señalar quién era el traidor? Sí, pero también era la costumbre en la época donde el organizador de una fiesta quería homenajear a una persona, reconocerla delante de todos, demostrar que era una persona importante a la cual tenía un aprecio muy grande y le daba un trozo de pan en la boca. Entonces el Señor estaba diciéndole a Judas, a pesar de que Judas ya había puesto en su corazón venderlo a Jesús, el Señor le demostró amor a Judas. Ahora, inclusive, más adelante, en esa misma noche, cuando Judas llega con los soldados para tomarlo preso a Jesús, el Señor le habla a Judas y le dice, amigo, le dice, amigo, le dice. Ahora, el Señor seguía demostrándole aprecio a Judas. Y Judas podía haber retrocedido en su traición, pero él siguió adelante, y bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero algo que queda en evidencia acá, número 2, es la divinidad de Jesús queda clara. La divinidad de Jesús queda clara, porque el versículo número 1 que acabamos de leer, hay una parte que dice, sabiendo Jesús. Ahora, si usted se pone a chequear este capítulo número 13 de San Juan, va a encontrar más abajo, por ejemplo, en el versículo número 3, en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús. Y luego en el versículo número 11 dice, porque sabía. Y así se va a repetir en varias ocasiones que el Señor Jesucristo tenía un conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y de todo lo que iba a ocurrir, lo cual es una demostración contundente de que Él es Dios, porque el único que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en otros lugares y lo que va a ocurrir más adelante es Dios. Nadie sabe realmente lo que va a ocurrir mañana más tarde. Y así que usted no tenga miedo de aquellos que anuncian en la televisión esta catástrofe, estas desgracias y todo lo que va a ser y todo, ¿no? Ustedes recuerdan lo que habían dicho los expertos, que durante esta semana iba a ocurrir, bueno, una huelga aquí, allá, nos vamos a morir de hambre acá en Lima, no va a haber para comer, compren sus víveres, guarden. Yo no sé cuántos fueron al mercado y compraron todo metido bajo la cama, ¿no? Víveres, frutas, verduras, carne, pollo y como buenos peruanos, bastante papel higiénico, ¿no?
ya bastante papel higiénico escondido en la casa, todos asustados, ¿no? Y bueno, ha venido sí un paro y ha habido cosas acá en el país, pero ¿cómo está la cosa, hermano? Y todo se puede decir que está normal, igual, así es. Hermano mío, el único que sabe lo que va a ocurrir es Dios, nada más. Ahora, número 3 dice, la expresión que aparece en este versículo 1, la expresión los suyos demuestra familiaridad y cariño. Familiaridad y cariño. Hermano, Jesucristo tenía esa compenetración con los discípulos de tal manera que no solamente había un trato de Dios y seres humanos, maestros, discípulos, sino que había una compenetración tal que Él se identificaba con ellos y ellos con Él. Por eso que desde el comienzo del Evangelio de San Juan se habla de que Cristo vino a los suyos, dice, los suyos, los israelitas, los judíos, pero aquellos que le reconocieron, le recibieron, le aceptaron, se compenetraron con Él de tal manera que pasaron al nivel, según Juan capítulo 1, de ser declarados o de ser hechos hijos de Dios. Y a esos hijos de Dios es lo que aquí en este versículo 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los suyos. Ahora, es importante ponernos a pensar por un momento nosotros, ¿no? ¿Yo soy uno de los suyos del Señor Jesucristo? ¿O solamente soy un interesado en la religión y vengo a la iglesia porque es mi costumbre o leo la Biblia porque así me la enseñó papá, mamá? Y bueno, y no está mal leer la Biblia, ¿no? Pero hay mucha gente que lee la Biblia sin llegar jamás a ser uno de Jesucristo, están en el infierno condenados, por si acaso. Uno tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo y constituirse en uno que es suyo de Jesucristo, que le pertenece a Jesucristo. Por eso habla de los suyos. Usted por eso le dice, usted es uno de Jesucristo, usted le pertenece a Jesucristo. Ok, número 4 dice, los amó hasta el grado máximo, los amó hasta el grado máximo, hasta donde se puede amar. Porque observe otra vez, seguimos en el versículo 1, en el versículo 1 dice, así dice, los amó hasta el fin. Ahora, ¿hasta dónde se puede amar a una persona? Se puede amar hasta el fin. Uno puede amar a una persona demostrándole su amor, su cariño, su cuidado, su dedicación, de una forma total, de una forma dedicada, una forma absoluta, una forma completa, ¿verdad? Aun cuando la persona está mal, está enfermo, enferma, uno tiene que amar a la persona, ¿no? Así. Cuando mi hermana estaba enferma, yo uno de los días que fui a su casa de ella a verla, ahí estaba mi cuñado, que también es cristiano, yo les he comentado a ustedes, y estábamos ahí conversando, él estaba llorando, lógicamente, porque mi hermana estaba mal cada día, y yo le dije, y su enfermedad de mi hermana ha tenido muchos años, mucho tiempo, ha estado así ella. Entonces yo le dije a mi cuñado, yo lo abracé y le dije, mira cuñado, yo te bendigo y yo reconozco en el Señor de que tú has sido un hombre fiel con mi hermana y que tú la has cuidado ¿cuántos años? Tú has provisto para mi hermana, tú has demostrado tu amor por mi hermana, viéndola en sus momentos más difíciles. Porque ese es el amor, hermanos míos, cuando uno tiene a su cónyuge, ¿verdad? El amor a nuestro cónyuge tiene que ser que tenemos que ver a nuestro cónyuge aún en los momentos más difíciles que nos toca vivir. ¿Sabe por qué lo menciono? Porque a veces hay cónyuges, ya sea hombre o mujer, que cuando ven que el cónyuge se enferma, está mal, que ya queda imposibilitado físicamente, ¿qué hacen muchos cónyuges, hermanos? Los abandonan. Esa persona nunca tuvo amor, por si acaso. Cuando uno abandona a otra persona así, hermano, esa persona nunca tuvo amor, por si acaso. Entonces, uno tiene que amar a una persona hasta el fin, dedicándole todo lo que tiene en su ser, como Cristo lo hizo con los discípulos. Dice, los amó hasta el fin, hermanos míos. Ahora, esto
le va a llevar a Cristo a darnos una gran lección de amor. Y eso nos lleva a la segunda parte del sermón. Número 2, dice, porque ama, sirve. Porque ama, sirve. Ahora vamos a entrar nosotros a una sección donde el Señor Jesucristo va a mostrar su amor de una forma práctica. Bueno, más adelante lo va a demostrar de una forma práctica también cuando Él va a dejar que lo crucifiquen, que lo claven en la cruz. Pero ahora, esa noche, lo va a demostrar que los ama sirviéndoles. Hermanos, recuerde usted todo lo que está en esa noche ocurriendo en ese momento. Todo se lleva a cabo en un clima de gran carga emocional. Ya que el Señor sabe que Judas lo va a traicionar, ahí está sentado el traidor, sabe que esa noche lo van a llevar preso, sabe que esa noche lo van a golpear físicamente, sabe que en la mañana lo van a clavar en una cruz y va a estar colgado ahí varias horas en una cruz sufriendo. Así que el Señor sabe que se viene una situación crítica para Él como ser humano, pero aún así lo que vamos a ver, le lavó los pies a Judas Iscariote, hermanos. Ahora, esa es una lección para nosotros, por si acaso. ¿Sabe por qué le digo? Porque a veces nosotros como seres humanos, cuando tenemos a alguien con el quien no nos llevamos, decimos, supongamos que estamos repartiendo comida, vamos a decir, ¿ya? Y ahí viene con la persona que tengo un conflicto. Ahí está, no lo doy. Reparto comida hasta acá y de aquí, me salteo para allá, ¿no? Ok, hermano, dígame usted, a veces así no actuamos los seres humanos. Así actuamos, ¿verdad? Pero el Señor no fue con el lebrillo, porque el lebrillo era, vamos a decir, un lavatorio. No fue con el lebrillo con agua y estaba lavando los pies a los discípulos. Llega donde Judas y el Señor lo agarró y dijo, a ti no te lavo, Judas, los pies. Eso fue. Hermano, el Señor le lavó los pies a Judas también. Y eso nos tiene que hacer pensar mucho en el amor que el Señor tenía por todos los discípulos. Así que no vaya usted a pensar que el Señor, porque sabía que Judas lo iba a traicionar, como dice, ya Judas, tú no me interesas y agarra tu leño y quédate afuera solo y en el infierno. No, el Señor no hizo eso, por si acaso. Pero hermanos, en esta sección de los versículos 2 al 7, vamos a encontrar un conflicto entre dos reinos. Y ese es un tema recurrente, repetitivo en todo el Evangelio de Juan. El conflicto entre los dos reinos. Primero, número 1, tenemos el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. El versículo número 2 dice así, el reino de las tinieblas. Mire cómo esa noche en que Cristo está demostrando su amor, aparece ahí una sombra oscura, una mano negra, la obra de Satanás. Mire usted, dice el versículo 2, dice así, y cuando cenaban, estaban en la cena del Señor, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Hermano, el diablo se había asociado con Judas. Ahora, por favor, no vaya usted a interpretar mis palabras en el sentido de que el diablo se le había parecido a Judas, que habían conversado y habían hecho un negocio, un pacto. Yo no estoy diciendo eso, sino que el diablo quería matarlo a Jesús desde un comienzo. Ahora, y Judas también desarrolló ese mismo sentir. Entonces, en ese sentido, el propósito del diablo coincidía con el propósito que tenía Judas Iscariote. Así que el diablo, por eso digo, se asoció con Judas Iscariote. Y el diablo encontró a alguien para que le sirviera a él a sus propios intereses del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas, dicen sus notas, este reino solo puede imponerse por 3 formas. Número 1, por la violencia. Número 2, por el engaño. Y número 3, por el resentimiento. Hermano, violencia, engaño y resentimiento son armas que Satanás utiliza para imponerse en todo lugar. Por ejemplo, permítame hablar de violencia, engaño y resentimiento. Dígame usted, ¿eso no ocurre a veces en algunos hogares? Cuando hay violencia, engaño y resentimiento. ¿Sí o no, hermanos míos? Muchas veces hay maltrato físico al otro cónyuge. Y mire usted de que digo al otro cónyuge, no digo a la esposa. ¿Sabe por qué digo al otro cónyuge? Porque hay casos donde las mujeres son violentas contra los hombres.
¿Y usted sabía de que hay mucha violencia de parte de mujeres contra hombres que los maltratan? Y los hombres, por una cuestión social de vergüenza, no van a denunciar a las mujeres a la comisaría. Porque generalmente los que van a denunciar a la comisaría de violencia, ¿quiénes son? Son las mujeres. Pero los hombres, por una cuestión de social, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Que mi esposa me pega, ¿no? Entonces los hombres se quedan calladitos, ¿verdad? Y cuando van al trabajo golpeados, dicen, no, estaba jugando una pichanquita de fútbol y me caí. Dicen, no, sí, por acá me golpeé, ¿no? Oh, no, sí, no, estaba en el carro y el carro frenó bruscamente y me golpeé en el carro, no, sí, sí. Y la mujer está que le da como piñata de pueblo, de asentamiento humano, ¿no? Donde todo el mundo lo golpea y lo golpea y lo golpea al pobre hombre ahí, ¿no? Pero, queridos hermanos, nunca debe haber violencia. Cuando hay violencia en algún lugar, ya es una demostración de que el reino de las tinieblas está imponiéndose en ese lugar. La violencia jamás debe de existir en ningún lugar. No debe haber engaño ni tampoco resentimiento. Porque el engaño y el resentimiento, al igual que la violencia, son instrumentos que el diablo utiliza para imponer el reino de las tinieblas en cualquier lugar. Llámese hogar, llámese sociedad, llámese iglesia. En cualquier lugar el reino de las tinieblas se va a imponer haciendo uso de estas tres armas que estamos mencionando acá. Sin embargo, por el otro lado aparece, número 2, el reino de Dios, que viene a ser, por contraste, el reino de la luz. El reino de Dios es el reino de la luz. El reino de Dios es totalmente distinto al reino de Satanás, de una forma clara, evidente, es totalmente diferente. Ahora, mire usted lo que dice el versículo número 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Oh, hermanos, ahí está demostrando una vez más lo que yo le dije hace un rato, sabiendo Jesús. Está demostrándose aquí el conocimiento anticipado que Jesús tenía de todas las cosas, lo cual una vez más sigue demostrando que Él es Dios. Y acá está diciendo que Jesús sabía que Él había salido del Padre. O sea, Cristo había venido a la tierra de parte del Padre. La encarnación, que Cristo había estado en la eternidad pasada con el Padre, había venido aquí a la tierra con el Padre. Y dice al final, dice, y a Dios iba. ¿Qué quiere decir? Que Él había venido del Padre y cuando Él muriera y resucitara, Él regresaba otra vez al Padre. Y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Ahora, en su nota dice, este es el reino que triunfa por el, número 1, el amor. El reino de Dios triunfa por el amor. Número 2, la humildad. Y número 3, la justicia. Se lo repito, amor, humildad y justicia, queridos hermanos. Hermano mío, Jesucristo, aún a pesar de ser Dios, Él demostró humildad. Y esta noche en este sermón que está aquí y que relata los eventos de esa última noche en la vida de Cristo, Él va a demostrar una gran humildad. Él va a demostrar una gran humildad. Ahora, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos míos, porque Cristo, siendo el rey del universo, siendo el soberano del universo, Él es el que luego va a decir en Mateo 28, donde hay una parte donde todos conocemos como la gran comisión, Él va a decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra potestad? Quiere decir autoridad, quiere decir dominio. Eso quiere decir que Jesucristo es el gobernador absoluto de todo el universo. Y ese gobernador absoluto de todo el universo se va a humillar y va a bajarse lo sumo, como dice en Filipenses capítulo número 2, que se hizo hombre y luego se bajó hasta el nivel de un siervo. Y aquí lo vamos a ver en el nivel de un siervo. Y Él va a demostrar sencillamente humildad. Porque el reino de Dios en cualquier lugar, a diferencia del reino de las tinieblas, el reino de Dios se va a imponer haciendo uso de estos tres elementos. El amor, la humildad y la justicia. Ese es algo grandioso, ¿verdad? Ahora, versículo número 4 al 7, podemos leer, por favor, dice así. Sigue hablando de Jesucristo, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Ahora, ¿cuál manto? Bueno, ellos tenían una forma totalmente distinta de vestirse de nosotros. Vamos a decir, hermanos míos, vamos a decir que no es exacto, ¿ya? Vamos a decir que se quitó su saco. Es algo como si nosotros queremos hacer algo y, bueno, yo estoy aquí vestido con saco, todo, ¿no?
Entonces, si yo quiero hacer algo, aunque no tengo la intención de hacer nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que no me estorbe, me saco me quito el saco, me quito el saco a un lado. Entonces Jesucristo estaba con una manta alrededor de él, dice, se quitó el manto, ¿y qué fue lo que tomó? Dice el versículo 4, y tomó una toalla y se la ciñó. O sea, se puso una toalla, ¿dónde? Se puso una toalla como un mandil. Usted sabe lo que es un mandil, ¿verdad? Yo ahora que no tengo a mi esposa, uso bastante el mandil en la cocina. Es verdad. Acá está una de mis hijas y sabe que es así. Yo ando ahí ahora metido más en la cocina que antes. Yo a la cocina antes solamente entraba para comer o para hacer algunas cositas ahí que le ayudaba a mi esposa, ¿no? Pero ahora no, pues ahora ayudo bastante en la cocina, hermanos míos. Así que ahora me pongo mi mandil, ahí ando, ¿no? A veces cuando algunos me dicen, se comunican conmigo, pastor, ¿qué está haciendo? Estoy en la cocina, le digo. Y me dicen, ¿comiendo? No, lavando, le digo. ¿Ya? Y me alegro, ¿verdad? Me alegro por compartir las cosas en mi casa. Pero el Señor se puso la toalla como un mandil, dice, se la ciñó. Y luego el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, o sea, un pequeño lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y ojo, recuerde usted que también le lavó a Judas, ¿ah? Y dice, y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido, o sea, con la toalla que se había colocado alrededor de su cuerpo, de su cintura, le secaba los pies a los discípulos. Y luego el versículo 6 dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ok, Pedro, usted dirá, ay, Pedro es bien humilde, dice, Señor, si tú eres el Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Ojo, por favor, dese cuenta de toda la situación que estaba pasando ahí, todo lo que Pedro luego va a decir. Pedro, a diferencia de Cristo, Pedro no dijo esto en el versículo número 6, no dijo, tú me lavas los pies, porque Pedro era humilde, por si acaso. Al contrario, Pedro lo dijo porque era orgulloso. Entiéndalo bien, ¿ah? Y pastor, ¿y cómo dice usted que Pedro era orgulloso? Porque Pedro era un ser humano como nosotros. Y mire usted, si seguimos leyendo la historia, usted va a entender dónde estaba el orgullo de Pedro. Entonces, versículo número 7, Jesús le responde, le dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ok, primero comenzamos hablando un poquito de la costumbre que había en aquella época. Y esa costumbre no la tenemos hoy en día. Pero la costumbre de la época exigía que hubiera un sirviente a la entrada del lugar donde se reunían las personas, y ese sirviente se dedicaba a lavar los pies de las personas que llegaban a esa reunión. Ahora, ¿por qué le tenían que lavar los pies? Por varias razones. Porque ellos no usaban calzado como nosotros, ellos usaban sandalias. Yo creo que las damas van a poder entender esto un poquito más que nosotros los varones, que cuando se están dando con sandalias, a veces se pasa por un lugar donde hay mucha tierra y los pies lógicamente se ensucian, ¿verdad? Es así. Entonces, ellos andaban así, pero a diferencia de nosotros hoy en día, las ciudades de aquella época, hermanos míos, por las calles transitaban muchos animales, transitaban caballos, transitaban burros, transitaban asnos, transitaban perros y no sé qué más, caminaban por las calles, y las calles no eran asfaltadas como nuestras calles que tienen pistas, que tienen veredas. Eran tierra, y la gente tenía la costumbre que en sus casas, como no tenían el sistema de alcantarillado, de agua y desagüe, ellos salían a la calle y tiraban todo. O sea, su agua con que habían lavado sus platos, todos salían a la puerta de la calle y tiraban todo. Ellos, hermano, hacían sus necesidades y también lo tiraban todo afuera, hermano mío. Ahora, imagínense cómo estaban los pies de esas personas de caminar por las calles. Imagínense usted, piense usted un poquitito cómo estaban. Estaban sucios, por no decir asquerosos. Y cuando llegaban a un lugar de reunión así con los pies, entonces se estilaba a colocar a una persona que le lavara los pies a todos los que estaban llegando a ese lugar. Ahora, ellos no tenían un sirviente, no tenían un esclavo, por cuestiones que todos entendemos. Entonces todos habían llegado a la reunión, estaban con los pies sucios y entre todos se estaban mirando, ¿no? ¿Y quién va a lavar los pies? ¿Y quién va a lavar los pies? Seguramente lo miraban a Pedro. Pedro, tú eres el más viejo, lava los pies. Yo voy a lavar los pies. No, que lave Tomás. Oye, ¿qué tienes tú? ¿Cómo voy a lavar yo los pies? Santiago, oye, pero si yo soy uno de los primeros discípulos, ¿cómo voy a lavar los pies yo? Ya, que lave los pies Juan, porque Juan era el más joven de los discípulos.
No, pues, a veces se hace así, ¿no? Que el más jovencito que pague los platos rotos, ¿no? Entonces Juan dijo, no, yo no voy a lavar los pies. Y hermanos, había un conflicto con el orgullo ahí en ese momento. Nadie quería lavar los pies a los demás por una cuestión de orgullo, de posición. Entonces el Señor hace lo que menos todos querían hacer. Y lo que menos todos querían hacer era humillarse y lavarle los pies a los demás. Y el Señor sumía hasta lo sumo, como dice en Filipenses capítulo 2, y Él toma la posición de un siervo, la posición que nadie quería tomar, y el Señor le lavó los pies a todos los que estaban ahí presentes. Y el Señor no solamente se convirtió en un sirviente, sino que la palabra correcta es, se convirtió en un esclavo sin derechos a nada, y Él lavó los pies a cada uno de los discípulos, queridos hermanos, ahí en ese momento. Ahora, hay algo que el Señor le dice a Pedro en el versículo número 7, le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es que, hermanos míos, el Señor con lo que está haciendo en ese momento viene a ser una metáfora, viene a ser una figura. Lo que Él hace es una figura, una metáfora de algo que Él quiere que ellos entiendan. Por un lado, Él les está demostrando su amor permanente, como dice en el versículo número 1. En el versículo 1 dice que Él, como los había amado desde el principio, los amó hasta el fin. Y por otro lado, esta acción de lavar los pies va a traer una enseñanza a los discípulos. Porque, hermano mío, parte de la enseñanza de Jesús, o como se habla de la pedagogía de Jesús, hermanos míos, y hubo un tremendo pedagogo latinoamericano llamado Paulo Freire, que desarrolló bastantes estudios de la pedagogía latinoamericana, la pedagogía en las escuelas, y él partió desde un comienzo estudiando la pedagogía de Jesús. Paulo Freire tiene muchos libros que publicó en vida con este sentido, la pedagogía de Jesús. Pero la pedagogía de Jesús, queridos hermanos, tiene que ver justamente con una enseñanza no solamente teórica, sino práctica. Sino que, ustedes ya saben quién soy yo, porque más adelante le va a decir, ustedes dicen que soy el Señor y el Maestro. Muy bien, yo soy el Señor y el Maestro. Pero ahora les quiero enseñar a ustedes lo que es la humildad. Y la humildad va a pasar en humillarnos aún delante de las personas. La humildad va a pasar por hacer lo que nadie quiere hacer. La humildad va a pasar a que nosotros nos pongamos en una posición que nadie quiere ponerse. Y eso es lo que el Señor va a demostrar acá. Ahora, pero volvamos un poquito, porque esto tiene que ver mucho con el siguiente punto. Mire que en el versículo número 6, Pedro está cuestionándole a Jesús lo que Él está haciendo. Y Pedro en el versículo número 6 le ha dicho al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y ya le estoy diciendo a usted, aquí Pedro no está demostrando humildad, sino todo lo contrario, orgullo. ¿Por qué? Esto nos lleva a la tercera parte de nuestro sermón. Dice tercero, porque sirve, lava, porque sirve, lava. Y otra vez vamos a encontrar nosotros la primera parte del versículo número 8, la primera parte del versículo 8, por favor, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces alguien una vez más podría decir, oh, Pedro está siendo muy humilde, Señor, tú no me humilles, tú no me vas a lavar nunca los pies, jamás. Ahora, número 1 en su nota, por favor, pies contaminados, pies contaminados. Todos en ese aposento tenían los pies contaminados y debían de ser limpiados, todos. Ahora, hermanos, y aquí viene justamente lo que el Señor le había dicho a Pedro en el versículo número 7. Porque en el versículo 7 el Señor le dice a Pedro, lo que yo estoy haciendo en este momento, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, ¿qué era lo que Pedro no entendía en ese momento y entendió después? De que ese polvo y esa suciedad que se había adherido, que se había pegado a los pies de Pedro y de cada uno de los apóstoles que estaban ahí presentes, ese polvo, esa suciedad va a simbolizar la impureza del pecado que cada día enfrentamos en este mundo.
Porque nosotros caminamos en esta tierra, andamos, va al centro de trabajo, usted va a la universidad, va al centro de estudios, va al centro comercial, va por aquí, va por allá. Y en este mundo que caminamos, nuestros pies espirituales, nuestra vida espiritual se ensucia con el polvo de este mundo, con el polvo del pecado. Y eso era lo que Pedro no entendía eso en ese momento. Ahora, el Señor Jesucristo, hermano, nos insta siempre en su palabra a tener una vida limpia. Permítame leerle un versículo, por favor, y luego le doy la cita porque el tiempo nos va ganando. Dice así en 2 Corintios 7:1, bueno, ya les di la cita, ¿no? Pero mire lo que dice la palabra de Dios, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, luego dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y luego el apóstol añade diciendo así, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos míos, algo que todos nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida es limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Necesitamos, hermanos míos. Yo creo que ninguno de los que está aquí presente, ninguno de nosotros, contando desde que está hablándoles, puede decir jamás de que en su vida espiritual nunca nos manchamos de pecado. Todos, de alguna manera, nuestros pies espirituales, nuestra vida espiritual se ensucia por el pecado que hay en este mundo. Y todos necesitamos una constante limpieza espiritual. Y eso era lo que Pedro no entendía todavía. Ahora, número 2, avancemos por favor. Dice, corazón rebelde. Corazón rebelde. Ok, la segunda parte del versículo 8 dice, Jesús le respondió, porque Pedro le había dicho, no me vas a lavar los pies jamás. Y el versículo 8, la segunda parte dice, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ok, mire ya lo importante, ¿ah? O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Pedro no estaba demostrando humildad. Pedro estaba demostrando orgullo, por si acaso. Porque a veces algunos creyentes viven, hablan, se portan como si nunca pecaran. Algunos creyentes, el orgullo les hace actuar mirando a los demás como si fueran seres inferiores y como diciendo, estos son pecadores y yo soy una persona santa. Y no es así. Entonces el Señor le va a demostrar a Pedro que él sí había cometido pecado. Hermanos míos, a veces nosotros los cristianos vivimos una vida cristiana miserable. A veces vivimos una vida cristiana frustrada porque andamos guardando en nuestros corazones pecado inconfeso. ¿Sabe usted lo que quiere decir pecado inconfeso? Para empezar, yo le voy a decir lo que no quiere decir. Pecado inconfeso no quiere decir de que usted tiene que venir a confesárselo al pastor como si fuera el sacerdote del pueblo, ¿verdad? O que yo me voy a sentar en un confesionario y voy a ponerme a escuchar todos los pecados de usted. Cuando alguien me dice, pastor, ¿le puedo confesar mis pecados? Yo sé lo que le respondo en broma, le digo, con los míos tengo más que suficiente, les digo. Ahora, lo que sí quiere decir pecado inconfeso quiere decir de que nosotros no se lo hemos dicho a Dios, no se lo hemos contado a Dios, que nuestra vida espiritual se ha llenado de suciedad, los pies se han llenado de suciedad, nuestro corazón se ha vuelto rebelde porque hemos ido guardando todos los días de nuestra vida pecado, pecado, pecado y pecado. Y eso va a llevar, como hemos estudiado hace poco, si usted tiene memoria, hemos leído en Hebreos capítulo 3, que el pecado al creyente le engaña. Y el apóstol Pablo, como le dije, yo creo que Pablo escribió Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos hay una parte donde Pablo va a decir, no endurezcáis vuestros corazones, y luego va a hablar que tengan cuidado, dice, con el engaño del pecado. Bueno, el pecado nos puede engañar. ¿Cómo nos puede engañar el pecado? Así como Pedro. Vamos a decir que Pedro decía, Señor, a mí no me lave los pies porque mis pies están limpios.
Entonces algún creyente puede estar esta mañana diciendo, pastor, el sermón está bonito, pero no es para mí porque mi vida espiritual está limpia. Así que es para otro. Y tenga cuidado porque eso quiere decir que el pecado le puede ya estar engañando a usted y usted ya puede estar engañado por el pecado. Y hay que considerar la advertencia que se nos hace de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, le hacemos a él mentiroso, dice la Biblia. Así dice en 1 de Juan capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿por qué le hacemos a él mentiroso si decimos que no tenemos pecado? Porque Dios dice que sí tenemos pecado. Entonces, como Dios dice que sí tenemos pecado, pero yo digo, no tengo pecado, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Señor, tú estás mintiendo. Entonces, por eso es que el consejo de Juan en su primera epístola es, sencillamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, sencillamente, queridos hermanos. Y tenemos que llegar a una confesión diaria, tenemos que llegar a una confesión constante. Y número 3, avancemos rápido, por favor. La hora pasa, este reloj está avanzando muy rápido. ¿Ya? Número 3, ruego desesperado, ruego desesperado. Versículo número 9 dice ahí, le dijo Simón Pedro, porque el Señor ya, fíjese usted, el Señor ya le había advertido a Pedro, ¿no? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces en el versículo 9 Pedro se desespera y le dice, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oh, hermano, Pedro ya había entendido las cosas, ¿ah? Ahora, la advertencia a Pedro es para que cada cristiano no se quede sin ser limpiado diariamente. Si usted se queda sin ser limpiado diariamente, usted va a acabar, por decirlo así, que si usted es un miembro de un equipo de fútbol, de vóley, de lo que sea, usted va a acabar, si no está preparado, usted va a acabar en las tribunas mirando cómo juegan los demás y usted nunca va a jugar. Hermanos míos, es como que usted tiene libros y tiene un libro ahí o tiene muchos libros que simplemente están de adorno, ¿no? Porque sencillamente no han sido preparados esos libros para la lectura. Pero si nosotros nos preparamos para que Dios nos lea y nos use para su honra y gloria, vamos a ser usados poderosamente por Cristo Jesús, queridos hermanos. Así que nosotros necesitamos tener una limpieza diaria, constante, y Pedro ahora se va al extremo y dice, no, Señor, entonces no solamente me limpie los pies, sino también las manos, la cabeza, o sea, todo, lávame, límpiame todo. Y esto nos lleva a la cuarta parte y la última parte de nuestro sermón, dice, número 4, dice, lección necesaria. Ahora el Señor aquí le va a decir algo importante a Pedro, lección necesaria, le dice versículo número 10, dice sí, cuando Jesús le dijo, el que está lavado, ok, mire usted, el que está lavado, y le está diciendo, Pedro, tú ya estás lavado. Ahora, para que usted capte, por favor, el sentido de la palabra, aquí lavado. Aquí la palabra lavado es sinónimo de la palabra bañado. Ok, ya entendemos la palabra bañado, ¿verdad? Que una persona, el agua le ha pasado por todo el cuerpo y está limpio todo su cuerpo. Le dice, no, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues todo está limpio. Y luego dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermanos míos, el gran misterio de la redención está aquí en este versículo número 10. ¿Cuál es el gran misterio de la redención? De que en el momento que nosotros creemos en Jesucristo, somos lavados, somos bañados, somos limpiados por la sangre de Jesucristo todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia todos nuestros pecados. Y como dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, hay una partecita donde Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 6, versículo número 11, dice, esto erais algunos. Y estaba hablando Pablo en el versículo anterior de que en la iglesia de los Corintios había gente que antes habían sido practicantes de terribles pecados. Habla ahí de adúlteros, habla de fornicarios, habla de homosexuales, habla de afeminados, habla de todo eso. Y Pablo dice, esto erais algunos. Y luego en ese mismo versículo de 1 Corintios 6:11 añade esto, dice,
mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados, o sea, ya han sido bañados, lavados. Ahora, ¿con qué hemos sido lavados, bañados? ¿Con el bautismo en agua? No, a eso no se refiere Pablo. Pablo se refiere a que hemos sido lavados, bañados por la sangre y en la sangre de Cristo Jesús, que es lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Ahora, pero sin embargo, una cosa es lo que ha ocurrido en nuestra vida espiritual en el momento de la salvación, que hemos sido bañados, lavados con la sangre de Cristo. Pero otra cosa es lo que tiene que ocurrir cada día en nuestras vidas. Y para que usted entienda lo que le quiero ir diciendo ahora, es algo así más o menos. Cuando una criatura nace, yo asumo y supongo que en ese momento las personas que están ahí viendo que nace una criatura, vamos a decir, la bañan, la limpian, la bañan. Ok, entonces, supongamos que usted me dijera, ahora que usted es una persona adulta, y yo le dijera, ¿te has bañado? Y usted me dijera, ¿para qué? Si ya me bañé cuando nací. Oh, y eso fue hace 30 años, 40 años, 50 años atrás, 70 años atrás. ¿Cómo me vas a decir que porque te bañaron cuando naciste fue suficiente? Hermano, yo creo que la persona promedia tiene que bañarse por lo menos una vez al día, ¿verdad? Algunos se están escondiendo esta mañana, ¿no? Algunos me van a preguntar, ¿qué pastor, había que bañarse? Sí, hay que bañarse, por si acaso. Entonces, como le digo, si alguien me dijera, ¿qué pastor? Yo solamente me bañaron cuando nací y es suficiente y no me necesito bañarme, solamente me lavo las manos nada más y así. En la vida cristiana uno tiene que lavarse todos los días, uno tiene que limpiarse todos los días. Fuimos bañados con la sangre de Cristo en el momento de la salvación, pero ahora todos los días necesitamos limpieza espiritual. En nuestras notas dice ahí debajo del punto 4 con letras grandes, al final dice, necesitamos una limpieza diaria porque nos ensuciamos con el pecado de este mundo. Hermano, la confesión del pecado a Dios y a los hombres que hemos ofendido nos hace que quedemos limpios y con los pies lavados, o sea, con un alma, un corazón limpio, lavado, para que podamos seguir adelante en los caminos de Dios, sirviéndole a Dios. Hermano, la limpieza de nuestros corazones es necesaria. ¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar nuestros corazones? Todos los días, porque no podemos ir acumulando pecado en nuestras vidas. Eso es como decir, hermanos míos, como si yo le dijera a usted, ¿cada cuánto tiempo usted limpia su casa? Hermano, yo tengo que tomar mi escoba todos los días. Y yo tengo que invertir tiempo a diario. Agarro mi escoba. Sí, el pastor Hidalgo barre su casa, por si acaso. ¿Ya? Barro todos los días. Porque si uno deja de barrer la casa, se llena de polvo, ¿sí o no? Por más que usted tenga cerrado todo, que no entre nadie, ¿no? Sácate los zapatos por aquí, límpiate los zapatos cuando vas a entrar, cochino, sucio, le dice al esposo, puerco, que por acá y todo, ¿no? Fíjate que acá, sácate la ropa sucia por allá, ¿no? No entre por esa puerta, entra por otra puerta. Ay, pobre hombre, ¿eh? Entonces, pero a pesar de eso, la casa se ensucia o no se ensucia. Me parece que por las risas he agarrado carne en algunos lugares acá. Y disculpen, ¿eh? Pero es la verdad, pues entonces se llena. Es que ¿sabe por qué le digo todo eso? No, porque yo tenía una esposa que me decía lo mismo también, ¿no? ¿Ya? Y por eso sé más o menos la historia, ¿no? Será aquí, no pienses aquí, que para acá. Sigamos, dejémosla tranquila ya, ¿no? Pero, queridos hermanos, necesitamos limpiar nuestras casas todos los días. ¿Cada cuánto tiempo usted limpia su refrigeradora usted? ¿Usted ha notado que cuando no limpiamos la refrigeradora se llena de todo? Y no cae en el juego que porque es una refrigeradora todo lo conserva. Las cosas en la refrigeradora también se malogran, ¿sí o no? Y hay que limpiar. Yo tengo que andar limpiando mi refrigeradora. Abro mi refrigeradora y me pongo a renegar con mis hijas ahí. Ya mis hijas saben el rollo que les voy a decir ya. Y comienzo a limpiar la refrigeradora. Siempre ando limpiando y botando. Yo no sé cómo aparece tanta cosa. ¿Dónde meten esto? ¡Ah, la basura! Y mi perra está ahí esperando contenta porque sabe que voy a sacar algo, lo voy a calentar y se lo voy a dar. Entonces la perra está ahí.
está la perra ahí, ¿no? Está contenta porque algo siempre le voy a dar a ella, siempre sabe, ¿no? Pero hay que limpiar. Dígame usted, ¿cada cuánto tiempo usted limpia su casa donde se va llenando de cosas que no sirven? Papeles, cajas, ropa vieja, que usted ya ha pasado los años, ha engordado, ha subido de peso y hemos pasado así, y usted sigue guardando todavía porque dice, algún día voy a bajar de peso y lo voy a volver a usar. No, pues, si tú ahora eres talla 40, ya no vas a regresar a usar talla 28. Así que deshazte de esa ropa, ¿sí o no? Y así vamos guardando. Créame usted, ¿sí o no? Así hacemos nosotros, nos llenamos de cosas y de cosas y de cosas y tenemos que ir deshaciéndonos de cosas, queridos hermanos. Entonces, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando va pasando los años en nuestra vida espiritual, nuestro peregrinaje, como le llama Pedro, nuestro corazón se va llenando de cosas. Y tenga cuidado, porque el pecado, al igual que la suciedad, carcome. Yo no tengo auto, pero conozco algo y tengo entendido que cuando no se hace una limpieza de los autos en la parte de abajo que se llena de barro y todo, si ese barro no es limpiado y quitado, ese barro que está ahí, la suciedad, carcome el metal, lo pica, lo carcome, se malogra. Por eso que tienen que llevar el auto siempre los dueños, los que tienen sus autos, a una limpieza total, no solamente por encima, sino por abajo, para que saquen toda la mugre, ¿verdad? Que se ha pegado. Entonces lo mismo ocurre en la vida espiritual. El pecado en nuestros corazones, pecado inconfeso, va a carcomer. Y Pablo va a tocar un ejemplo de estos, de dos fulanos. Le digo dos fulanos porque Pablo va a hablar de una forma dura de estos dos hombres. Uno se llamaba Himeneo y el otro Fileto. Y Pablo va a decir que estos hombres tenían pecado, que ellos hablaban, y dice que el pecado de ellos, su palabrería, dice, literalmente dice así Pablo, su palabra va a carcomer como gangrena. Es que el pecado carcome como gangrena, hermano mío, como suciedad en el corazón de la persona. He hecho una referencia a lo que Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 en adelante, si usted quiere chequear ahí, cómo es que Pablo va a hablar así, de forma dura. Y Pablo va a decir, hay que desechar todos los días. Necesitamos que nuestros pies espirituales sean lavados, limpiados. Usted tiene que arrodillarse todos los días, o usted tiene que inclinar su cabeza todos los días, y usted humildemente tiene que decir, Señor, perdóname. Señor, te he fallado. Señor, he cometido pecado. No permita que en su vida el pecado inconfeso se acumule y malogre su corazón, malogre tu hogar, malogre tu relación conyugal. No lo permitas. Hay que confesar nuestros pecados a Dios.